dar comienzo a este 10º Ateneo del segundo ciclo de Ateneos COVID, de compartir casos clínicos, situaciones clínicas en distintos hospitales, en distintas instituciones y con distintos aspectos. En esta oportunidad vamos a tratar, el Ateneo se va a tratar sobre la administración o el protocolo de suero equino hiperinmune, que tuvieron la oportunidad de participar 3 médicos que nos acompañan en este momento: la doctora María Emilia Martínez Batista, que es residente de clínica médica; la doctora Cecilia Nagle Fabio, también residente de clínica médica; y el doctor Nicolás Ferrete, residente de oncología. Los 3 han tenido la oportunidad de participar como subinvestigadores en el estudio de suero equino hiperinmune y pertenecen al Hospital Centro de Salud a la Torre COVID. En este momento es donde se están desempeñando. Les agradecemos que hayan preparado esto. Los 3 nos van a enriquecer con esta presentación y les damos la palabra. Y ante todo, quería recordarles, como siempre, que hacemos las preguntas vía el chat o en forma verbal, que se van a habilitar los micrófonos al final, y mientras tanto estaremos escuchando atentamente lo que tienen para contarnos. Adelante, María Emilia, muchas gracias a los 3. Bueno, muchas gracias por la presentación, ¿no? Yo voy a comenzar hablando, soy Nicolás Ferretti, como bien decía, y voy a empezar a presentar nuestra presentación acerca del suero equino hiperinmune. Con respecto al suero equino hiperinmune, podemos decir que corresponde a una inmunoterapia basada en anticuerpos monoclonales equinos que tienen una gran capacidad neutralizante sobre el virus SARS-CoV-2. Tiene la ventaja de reconocer y unirse a varias regiones de la molécula clave del virus y bloqueando sitios que interactúan con los receptores que este virus utiliza para ingresar a la célula humana. Otro dato importante del suero equino hiperinmune es que tiene una capacidad neutralizante del virus mayor a 1 sobre 20.000, y este mismo demostró 100 veces mayor capacidad neutralizante en relación al plasma de pacientes convalecientes de COVID-19. Sobre el estudio en sí, este trabajo de investigación del cual fuimos parte es un estudio clínico randomizado de tipo doble ciego, controlado contra placebo, correspondiente a una fase 2-3. En este trabajo se comparó al suero equino hiperinmune contra placebo en un escenario estándar habitual en la atención de pacientes con COVID-19. El mismo se realizó sobre una población de 242 pacientes adultos con COVID-19 confirmado por técnica de PCR, y los cuales cursaban con una enfermedad clínica moderada a severa y la cual requería hospitalización, teniendo en cuenta que los pacientes presentaron no más de 10 días desde el inicio de los síntomas. Participaron de este trabajo de investigación 19 centros de la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, así como también de la provincia de Neuquén y, en nuestro caso, Tucumán. La población objetivo de nuestro trabajo de investigación eran pacientes con COVID-19, con enfermedad moderada a severa, según la definición del INS, lo cual vamos a detallar más adelante. Estos mismos tenían que requerir hospitalización y se excluyeron a los pacientes con respiración asistida o que requerían internación en unidad de cuidados críticos. La manera en la que administramos el tratamiento fue basado en 2 dosis del suero equino hiperinmune versus 2 dosis de placebo, lo cual, al ser un estudio doble ciego, se desconoce hasta el final del trabajo de investigación. Cada dosis de suero equino hiperinmune se administró como una infusión intravenosa a lo largo de un periodo de 50 minutos cada una, separadas la primera de la segunda dosis de un intervalo de 48 horas. Bueno, con respecto al diseño del estudio, queremos mencionar esto para que se conozca cómo fue el seguimiento de los pacientes. En la primera visita estaba estipulado que se realice la selección de los pacientes,
En este caso, nosotros hacíamos una valoración inicial del paciente, teniendo en cuenta diferentes aspectos y también se hacía al mismo firmar el consentimiento informado. En la segunda visita, correspondiente al día 1, se administraba la primera dosis de tratamiento. Me gustaría destacar que en esta visita se realizaba una valoración clínica previa y posterior a la administración del suero hiperinmune y se valoraba clínicamente al paciente nuevamente. La valoración clínica también tiene que ver, sobre todo la que se realiza posterior a la administración del suero hiperinmune, a la observación de si los pacientes presentaban efectos adversos inmediatos. En la visita número 2, correspondiente al segundo día, se realizaba un seguimiento, valorando clínica y bioquímicamente al paciente y también evaluando la presencia o no de reacciones de hipersensibilidad y de reacciones adversas que podría haber presentado el paciente. En la tercera visita, correspondiente al día 3, está estipulada la administración de la segunda dosis del tratamiento. Al igual que en la primera visita, se realiza una valoración clínica previa y posterior a la infusión, así como también la observación y vigilancia de posibles eventos adversos. En la visita número 3, correspondiente al día número 4, también es una visita de seguimiento. En este caso se valora nuevamente clínica y bioquímicamente y se reclasifica al paciente en función de si la clínica se habría modificado o no. En la cuarta visita, correspondiente al quinto día, es una visita de seguimiento también donde se reclasificaba al paciente y nuevamente se monitorizaban las reacciones de hipersensibilidad, así como también los eventos adversos. 24 horas después, en la visita número 5, se realiza un examen físico seguido de la evaluación de los síntomas de COVID para evaluar si estos se habían modificado o no. También se reclasifica al paciente con la intención de objetivizar la observación de síntomas y al mismo tiempo se realizaba una valoración bioquímica del mismo. En este caso también le realizábamos una nueva PCR al paciente. En la visita número 6, correspondiente ya al día 14, es decir, 7 días después de la visita previa, se realizaba un seguimiento clínico del paciente y nuevamente la observación de reacciones de hipersensibilidad y eventos adversos. Nuevamente la visita número 7, correspondiente al día 21 del seguimiento, también constaba en una valoración clínica basada en un examen físico, la evaluación de los síntomas de COVID, estén presentes o no. También se realizaba una nueva técnica de PCR y una valoración bioquímica. Por último, en la visita número 8, correspondiente al día 28 del estudio y del seguimiento, se realizaba la clasificación del paciente de acuerdo a la escala de la OMS, que ya la vamos a describir más adelante, y también se monitorizaban nuevamente las reacciones de hipersensibilidad y eventos adversos. Un aspecto que me gustaría señalar es que si bien el diseño del estudio contempla un seguimiento de alrededor de 28 días, no consideraba necesario que el paciente permanezca internado durante todo el seguimiento. Es así que nosotros marcamos aquí en la diapositiva que ustedes pueden ver que si el paciente presentaba criterios de alta luego de la visita número 2, es decir, en la visita número 3, correspondiente al día 4 de seguimiento, ya podríamos seguir con el seguimiento ambulatorio. De hecho, ya lo vamos a entender mejor cuando presentemos a cada uno de los casos. Me gustaría que se conozcan cuáles son los criterios de inclusión, porque las conclusiones que se extrapolan de este trabajo van a ser comparables fundamentalmente con poblaciones similares a las que nosotros hemos incluido. Para esto nosotros tuvimos en cuenta a pacientes de ambos sexos y que tenían entre 18 y 79 años. También los pacientes debían contar con una infección por SARS-CoV-2 confirmada mediante la técnica de PCR. Otro de los criterios de inclusión es que los pacientes debían cursar con una enfermedad moderada a severa, según la definición del INS, y que requirieran hospitalización. Como pilar fundamental de los criterios de inclusión, los pacientes debían aceptar participar del mismo y debía quedar constatado mediante la firma del consentimiento informado.
Uno de los aspectos que también me parece importante señalar es que los pacientes debían encontrarse como máximo cursando 10 días desde el inicio de los síntomas al momento de la visita de selección. Un criterio que consideramos fundamental y que también tiene que ver con las conclusiones que nosotros sacamos del trabajo. Por último, me gustaría decir que las pacientes de sexo femenino tenían que tener un test de embarazo negativo y esto también tiene que ver con los criterios de exclusión que voy a escribir ahora. Los criterios de exclusión, es decir, los criterios que tuvimos en cuenta para no incluir a ciertos pacientes en nuestra población objetivo, fueron los siguientes. No podían participar del protocolo de investigación aquellos pacientes que hayan recibido tratamiento con plasma de pacientes convalecientes. Tampoco podían participar aquellos pacientes que se encuentren en otros ensayos clínicos, obviamente. Quedaron fuera de nuestra población los pacientes que requirieran ARM o que requirieran internación en unidad de cuidados críticos al momento de la visita del screening, es decir, de selección. También se excluyeron aquellos pacientes con antecedentes de anafilaxia mediante la administración, que hayan tenido administración previa de suero equino o que hayan presentado alguna reacción alérgica por contacto o exposición a los caballos. Como mencionaba recién, también se excluyeron a las mujeres embarazadas o que se encontraban en el periodo de lactancia. Otro de los criterios que tuvimos en cuenta para excluir a ciertos miembros de la población fue a aquellos pacientes que tenían criterio médico de fallecer dentro de los próximos 30 días debido a una causa concomitante distinta a la enfermedad de estudio, es decir, aquellos pacientes que tenían probabilidad de morir de otra comorbilidad que no era la infección por SARS-CoV-2. Y por último, se excluyeron también a los pacientes que se preveía fueran derivados dentro de las 72 horas del enrolamiento, básicamente porque tal motivo hubiese impedido y entorpecido el seguimiento adecuado de estos pacientes. Con respecto a la clasificación clínica de la OMS, de la INS, se tuvieron en cuenta a los pacientes que cursaban con enfermedades moderadas a severas. Se denomina que el paciente cursaba con un cuadro clínico moderado aquellos que presentaban fiebre, síntomas respiratorios y presentaban hallazgos radiológicos de neumonía, y como severos aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria, es decir, que tengan una frecuencia respiratoria mayor a 30 y o que tengan una saturación de oxígeno igual o menor a 93% en reposo y con aire ambiente. Uno de los criterios gasométricos que define el cuadro clínico como severo es que hayan presentado una PAFI menor o igual a 300, así como también imágenes de tórax que muestren progresión mayor al 50% en un lapso de entre 24 y 48 horas. Quedaron fuera del estudio aquellos pacientes con cuadro leve y con cuadros críticos. Cuadros leves, aquellos pacientes que tenían cuadros clínicos leves y que no tenían neumonía, y cuadros críticos, aquellos pacientes que tenían requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, que estaban en shock o que requerieran cuidados críticos. La escala de la OMS es la que nosotros utilizamos para valorar a cada uno de los pacientes cada vez que los reclasificábamos, y consta de 8 puntos. Recibían 0 puntos los pacientes que no tenían ninguna evidencia de infección. 1 punto, pacientes ambulatorios que no presentaban limitaciones en la actividad física. 2 puntos para aquellos pacientes ambulatorios que presentaban alguna limitación en la actividad. Y 3 puntos, aquellos pacientes hospitalizados pero que no tenían necesidad de oxígeno. En cuanto se presentaba la necesidad de oxígeno con máscara, ya corresponde 4 puntos. Se daba 5 puntos a aquellos pacientes que requerían ventilación no invasiva u oxígeno de alto flujo, y 6 puntos a aquellos que requirieran asistencia respiratoria mecánica. Por último, se asignan 7 puntos a aquellos pacientes con ventilación mecánica y con requerimiento de soporte de órganos. Ahora me gustaría que la doctora Martínez Batista comente un poco sobre nuestra experiencia personal en la institución
y cómo fuimos sobrellevando la situación para resolver el protocolo de investigación. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a comentar un poco sobre los pacientes que nosotros hemos logrado enrolar en el protocolo y cómo han ido evolucionando cada uno. Estos pacientes, al ser un estudio doble ciego, nosotros no teníamos conocimiento durante la investigación si el paciente recibía placebo o si el paciente recibía el suero. Esto nos hemos enterado posterior al cierre, digamos, del protocolo, junto con los resultados del mismo. En nuestra experiencia, que ha sido corta, porque hemos entrado un poco tarde al protocolo, se han enrolado 5 pacientes. De estos 5 pacientes, 4 correspondían al sexo masculino y 1 al sexo femenino. Todos los pacientes cumplían con su PCR positiva, que era un criterio de inclusión, y según la clasificación clínica de la INS, 4 de ellos correspondían a un curso clínico severo y 1 a un curso clínico moderado. Todos los pacientes, como corresponde, firmaron el consentimiento informado de forma autónoma y presentaban una fecha de inicio de los síntomas entre 4 a 5 días. Esto es importante porque, si bien dentro de los criterios de inclusión se pedían por lo menos 10 días de inicio o hasta 10 días de inicio en realidad, a medida que fue avanzando el protocolo se fue exigiendo menos días para ver, digamos, el efecto de la medicación. La edad comprendida de estos pacientes fue entre los 40 y los 65 años. Nuestro primer paciente fue un paciente de sexo masculino de 51 años de edad, sin antecedentes patológicos. Como hábitos tóxicos, el paciente era ex-tabaquista. Los síntomas que el paciente presentó al inicio de la enfermedad fue odinofagia, fiebre, dolor corporal, disnea de esfuerzo y tos seca persistente. Al momento del enrolamiento, en la auscultación pulmonar, el paciente presentó una hipoventilación generalizada y una saturación de oxígeno de 93% con una cánula nasal a 4 litros. Es decir, que este paciente, según los criterios de la OMS, le correspondían 4 puntos, que si recordamos es el paciente hospitalizado que requiere oxígeno. Y según la clasificación clínica de la INS, correspondía a un paciente severo. ¿Por qué? Porque ya su saturación aire-ambiente va a ser menor a 93% y con el oxígeno a 4 litros llegaba a saturar 93%. Una vez que se realiza el enrolamiento y todo lo que he explicado previamente el doctor Ferretti, se indican las 2 dosis de tratamiento, que podía ser suero o que podía ser placebo. Al ingreso, esta es la tomografía que presenta este paciente, donde podemos ver que el paciente presenta una neumonía bilateral, que es típica de COVID, con infiltrados de predominio vivasal con tendencia a la condensación. Era uno de los criterios que nosotros necesitamos para ingresarlo al paciente y clasificarlo como moderado o severo. En su evolución, 7 días posteriores a la infusión del medicamento, el paciente comienza a mejorar su saturación, llegando a una saturación de 92% aire-ambiente. Es decir, que cuando nosotros lo reclasificamos a este paciente, le corresponden 3 puntos por la escala de OMS. Es decir, es un paciente que permanece hospitalizado, pero que en este momento no requiere oxígeno. Como síntomas de COVID, el paciente estaba totalmente asintomático. Y 10 días posteriores a la infusión del medicamento, el paciente recibe el alta hospitalaria y comenzamos con un seguimiento ambulatorio. Durante este seguimiento ambulatorio, el paciente presenta como síntoma astenia marcada. Se lo reclasifica al paciente según la escala de OMS, nos da 2 puntos, es decir, un paciente ambulatorio, pero con limitaciones en su actividad diaria. Aquí finaliza el estudio para este paciente y finalmente, cuando termina el protocolo, descubrimos que el paciente recibió placebo.
Como dato de color, este paciente, a diferencia de los otros, que ya vamos a ver la evolución, yo acá no le escribí explícitamente para no hacerlo tan engorroso, presentó un post-COVID más complicado, ¿sí? Aparte de la astenia que presentó, se manifestó con cuadros febriles intermitentes, sin un foco aparente, y con lesiones en piel que en ese momento nosotras no sabíamos como subinvestigadoras si incluirlo como una reacción adversa o no del medicamento. Se hizo la consulta con la monitora del estudio, la monitora decidió que se lo considere como un evento adverso, pero no relacionado a la medicación por el tiempo transcurrido, y finalmente descubrimos que el paciente recibió placebo y por lo tanto sus complicaciones fueron más atribuidas a la enfermedad que a la medicación. El paciente número 2 fue un paciente también de sexo masculino, en este caso de 40 años de edad. Como único antecedente, el paciente había presentado un síndrome nefrótico en la infancia, también extabaquista. Al inicio de la enfermedad, el paciente consultó por fiebre, cefalea, tos seca, anosmia, disgeusia y diarrea. En su auscultación pulmonar presentó una hipoventilación generalizada y rales subcrepitantes bivasales con una saturación de oxígeno de 94%, con una máscara de no reinhalación a 15 litros, es decir, alto flujo de oxígeno. Es decir, que según la escala de OMS, a este paciente le corresponden 5 puntos. Un paciente hospitalizado que requiere oxígeno de alto flujo. Y según la INS, también entra dentro del paciente severo justamente por la saturación que presentaba el paciente al inicio. Posterior al enrolamiento, recibe las 2 dosis de tratamiento de suero versus placebo. Esta es la tomografía de ingreso del paciente, una tomografía también con una neumonía bilateral, con tendencia a la condensación, es decir, que cumplía con los criterios para estar en este protocolo. Y en el seguimiento, 6 días posteriores a la infusión, la saturación mejora a 95% con cánula nasal, es decir, pasa de requerir 15 litros de oxígeno para mantener su saturación a requerir 4 litros con una cánula nasal. Cuando nosotros reclasificamos a este paciente, corresponde ya a 4 puntos de la escala de OMS, es decir, es un paciente que está requiriendo oxígeno y se encuentra hospitalizado. Los únicos síntomas que presentaba fueron disnea a grandes esfuerzos y 10 días desde la infusión, el paciente finalmente recibe el alta hospitalaria. En su seguimiento ambulatorio, el paciente presentó únicamente astenia leve, no presentó ningún evento adverso, ni otro síntoma relacionado ni con la enfermedad ni con el medicamento. En la reclasificación al paciente le correspondían 2 puntos, un paciente que es ambulatorio pero que todavía presenta limitación para su actividad diaria por esta astenia, y con esto damos por finalizado el estudio para el paciente 2. Finalmente, el paciente recibe las 2 dosis de suero equino hiperinmune. Nuestro paciente 3 fue un paciente de sexo masculino, de 65 años de edad, sin antecedentes patológicos, que presenta como únicos síntomas al inicio tos seca y disnea clase funcional 3. En la auscultación pulmonar estaba con hipoventilación bivasal, con rales subcrepitantes en el tercio inferior del campo pulmonar derecho y algunas sibilancias aisladas bilaterales. Él presentaba una saturación de 97% con una cánula nasal a 3 litros y esto le daba 4 puntos en la escala de OMS, ¿sí? Según la clasificación de la INS, también es un paciente severo por la saturación. Recibe este paciente una dosis de tratamiento de suero versus placebo y esta es la tomografía que presentaba al ingreso, ¿sí? Es una tomografía con una neumonía bilateral, con infiltrados en parches típico de COVID. A diferencia de los otros pacientes, previo a que nosotros podamos realizar la segunda infusión, es decir, en un lapso menor a 48 horas,
el paciente evoluciona con mal estado general, disnea clase funcional 4, cianosis peribucal, taquipnea, desaturación y broncoespasmo. Entonces se decide pasar este paciente a la unidad de cuidados críticos. En UTI, el paciente presenta una leve mejoría, manteniendo una saturación de 93% con una máscara de no reinhalación a 15 litros, que variaba muchísimo con el decúbito del paciente, y se hace la consulta con la monitora del protocolo para tomar una decisión respecto a la segunda dosis. En forma conjunta con la monitora y con los familiares del paciente que reafirman su decisión de continuar en el protocolo, se administra finalmente la segunda dosis de tratamiento. Sin embargo, el paciente presenta una mala evolución clínica, persiste con la disnea, comienza a alterar todos sus valores gasométricos, llega a una PAFI de 90 y se decide la intubación orotraqueal. Esto ya le da al paciente una clasificación de 6 puntos en la escala de OMS, es decir, un paciente que está con asistencia respiratoria mecánica, y 10 días posteriores a la segunda infusión se produce el deceso del paciente. Este paciente finalmente recibe placebo. Nuestro paciente 4 fue un paciente sexo masculino, 53 años, con antecedentes patológicos de diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y una miocardiopatía dilatada isquémica con un IAM evolucionado en el año 2018. Él ingresa por fiebre, ingresa por tos con expectoración, disnea y mialgias, presentando una saturación de 97% al 0,21. Según la escala de OMS, le corresponden 3 puntos, es decir, un paciente que requiere la hospitalización, sobre todo por los antecedentes y por la tomografía que vamos a ver más adelante, pero que no está con requerimiento de oxígeno. Y esto lo clasifica, según la INS, en un curso clínico moderado, es decir, el paciente que presentó fiebre al inicio, que estuvo con síntomas respiratorios y que tiene, según la tomografía, imágenes compatibles con una neumonía bilateral. En este caso también tenemos un paciente con la neumonía típica de COVID, con sus infiltrados en parches bilaterales y con tendencia a la condensación en algunos sectores. Recibe las 2 dosis del medicamento y los únicos síntomas que refieren su evolución es una tos seca escasa, continuaba sin requerimiento de oxígeno y por lo tanto la clasificación en la escala de OMS no se modifica porque persiste hospitalizado hasta el 7º día posterior a la infusión que recibe el alta hospitalaria. En el seguimiento ambulatorio, el paciente se encuentra totalmente asintomático. Esto le da una clasificación de la OMS de 1 punto, es decir, es un paciente ambulatorio que tuvo la infección pero que actualmente no presenta limitaciones en su actividad. Con esto finaliza el estudio para el paciente y finalmente el paciente recibe el suero equino hiperinmune. Por último, tenemos el paciente número 5, a diferencia de los anteriores, fue una paciente de sexo femenino de 65 años de edad. Como antecedentes patológicos, se trató de una paciente hipertensa que inicia con tos con expectoración, disnea clase funcional 2-3, fiebre, inapetencia y adinamia. En la auscultación pulmonar, la paciente presentaba rales subcrepitantes en 2/3 inferiores del campo pulmonar derecho y una hipoventilación bivasal. Y una saturación de oxígeno de 95% con una máscara de no reinhalación a 10 litros, es decir, es una paciente que también está con requerimiento de oxígeno con alto flujo. Por lo tanto, la clasificación de la paciente, de acuerdo a la escala de OMS, le corresponden 5 puntos y según la clasificación clínica de la INS corresponde a un paciente severo. Recibe las 2 dosis de tratamiento y esta es la tomografía con la que ingresa la paciente. Es una tomografía de tórax donde presenta
infiltrados bilaterales con un compromiso extenso, también a predominio bivasal y también con tendencia a la condensación. 10 días posteriores a la infusión del suero, la paciente presenta una notable mejoría de su saturación, con una saturación de 97% aire ambiente. Esto permite clasificarla a la paciente según la OMS con 2 puntos, es decir, una paciente que se encuentra ambulatoria con limitación de su actividad y como único síntoma presentaba astenia y mialgias. En el seguimiento ambulatorio, la paciente refirió la astenia, que es un síntoma que prácticamente lo habían referido todos los pacientes, por ende seguía con la limitación de su actividad y posterior a que finalice el estudio, descubrimos que la paciente número 5 también recibe el suero equino hiperinmune. Esto básicamente fue la experiencia que nosotros tuvimos como institución en el protocolo con los pacientes que logramos enrolar durante el periodo del protocolo. Algunas generalidades con respecto a lo que se determinó posterior al estudio es que la aplicación del suero equino hiperinmune demostró ser un medicamento seguro. Hay que tener en cuenta que la base del medicamento ya ha sido anteriormente utilizada en el suero que se utilizan para las picaduras de araña, para las picaduras de otros de ofidios y de otros insectos. Además, reduce la mortalidad en un 45%, reduce la internación en cuidados críticos en un 24%, también demostró reducir el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica en un 36%. Y presentó mejoría clínica según la escala de evaluación de la OMS, que lo hicimos en cada visita, a los días 7, 14 y 21 posterior a la administración del medicamento. Sobre la autorización del medicamento, cuyo nombre comercial es Covifab, finalmente la ADMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, aprueba su uso para el tratamiento de los pacientes adultos con enfermedad moderada a severa, según los criterios que habíamos utilizado de la INS por COVID-19. Y para la aplicación del mismo necesitamos la firma de consentimiento informado por parte del paciente y un seguimiento estrecho de los datos de seguridad y eficacia a través de un plan de monitoreo de eficacia y seguridad. Algunos datos técnicos: el nombre comercial, como dije anteriormente, es Covifab. La concentración es de 30 miligramos por cada mililitro y cada vial, que sería cada ampolla, trae 5 mililitros de suero. La presentación viene en cajas con 6 viales, 12 viales o 25 viales. La droga específica es una solución conteniendo fragmentos de inmunoglobulinas equinas anti-SARS-CoV-2 y la acción terapéutica es el tratamiento contra el SARS-CoV-2, que como todos sabemos es el agente etiológico del COVID-19. La modalidad de aplicación fue la administración de 2 dosis de una infusión endovenosa con un rango de 48 horas entre la primera y la segunda administración. Con esto damos por finalizada la presentación y estamos abiertos a las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias por su atención. Bien, perfecto, muy clara la presentación. Hay micrófonos abiertos, le pediría a los que no estén hablando que los cierren, por favor. Bien, les decía que muy clara la presentación, a pesar de ser pocos casos, una linda experiencia. Es importante que se haya hecho esta pequeña experiencia en Tucumán. Sigo con interferencia. Bien,
Ya saben que pueden hacer preguntas en el chat. Acá la doctora Peral pide la palabra. Sí, María, adelante. Bueno, en primer lugar yo quisiera felicitarlo a los investigadores de este protocolo. Es verdad, se han incluido pocos pacientes, pero hay que decir que Tucumán ha sido uno de los centros elegidos, así que tenemos experiencia, sobre todo en la dirección de investigación. Este protocolo ha entrado, está por un Inmunova, se ha hecho el consentimiento informado por el Comité de Ética, que coincidía, por supuesto, con el que mandaron Inmunova. Y bueno, lo que yo quería aportar es que, como ya mencionó la doctora, ya salió, ya está en prospecto, o sea, ya no está bajo off-label, sino que ya este medicamento Covifab ya está en prospecto. ¿Cómo se sigue y qué tiene que ver la dirección de investigación? Bueno, se sigue un poco vinculado a un protocolo de investigación, ya que la resolución de ANMAT impone condiciones especiales para el aprobamiento del uso en prospecto del Covifab. Una de esas recomendaciones especiales era, como vos decías, María Emilia, era firmar el consentimiento informado, el cual ya está subido a la página del Ministerio con el mismo formato que está avalado por ELEA ahora, ¿no? Que es el del fármaco. El otro requerimiento es la capacitación, que ya se está haciendo la capacitación, ya Jujuy ha hecho una capacitación bastante buena, y también el registro, vos habías mencionado el registro de eventos adversos, pero también falta un registro que exige ADMAT, que es el registro de la trazabilidad del vial, ¿sí? Es decir, hay que llenar una forma con el número de vial, y eso es para, porque tiene que, desde que sale de ELEA, llega a la farmacia oficial, llega al centro donde va a ser administrado y luego llega al paciente, todo eso tiene un seguimiento que es lo que se llama, que es lo que exige el ANMAT. Lo otro que exige el ANMAT es que, por supuesto, que sea dispensado el tratamiento en el entorno hospitalario, pero también exige una farmacovigilancia de 1 año. Es decir, a pesar de que el reporte de las personas que vayan a usar el suero equino ahora con el prospecto sea un seguimiento de 21 días, todas las personas que de acá en más durante 1 año reciban suero equino deben seguir estos 4 pasos de la capacitación, la trazabilidad, el llenado de eventos adversos y la firma del consentimiento informado. Eso no va a cambiar de acá a 1 año, y son exigencias que pone el ANMAT, no el laboratorio de ELEA. Nosotros, bueno, ya hemos coincidido con ELEA, es muy similar al consentimiento al que había aprobado Tucumán para el ensayo clínico, y ahora ya vos dijiste, ya se reclutaron los 245 pacientes, ya se sale de la etapa clínica y ahora se entra ya en la etapa de uso del fármaco. Así que bueno, eso era lo que yo quería decirle, que ya está a disposición, y bueno, y esperemos que se use. Bueno, hay otras cosas que tienen que saber ustedes de que los viales no se pueden usar de un paciente a otro. Bueno, son todas cosas más técnicas que nosotros vamos a estar en contacto con la gente de capacitación para que, digamos, se haga el buen uso. Lo otro que yo quería, que había preguntado, que era el reporte del evento adverso, tiene dos fases, digamos. Una es la causalidad y otra es la temporalidad. Y hay que tener en cuenta que la vida media del suero equino es de 60 horas y la vida total puede llegar hasta 10 días. Entonces, esa cuestión de temporalidad va a hacer que ustedes, y causalidad, va a hacer que clasifiquen o no un evento adverso que sí o sí, en esta etapa de uso en prospecto, tiene que estar reportado. Así que bueno, eso es lo que yo quería aportar desde la Dirección de Investigación, y desearle el mayor de los éxitos, por supuesto, en esta otra nueva herramienta terapéutica que se está poniendo, que Tucumán está adherida, ¿no? Muchas gracias.
Bien, gracias María. Yo quería preguntar en cuanto a antes de hacer las preguntas del chat, me voy a adelantar, quería preguntar acerca de si los pacientes que tienen 80 o más años pueden acceder a esta medicación, porque dentro de los criterios de inclusión, que entiendo son del protocolo, quisiera, como vos dijiste, María, que había una serie de exigencias de ANMAT, si los pacientes de 80 años o más pueden acceder a esta medicación. No sé si los disertantes o María puede responder. Bueno, no sé. En el protocolo inicial estaban puestos los límites de edad y no llegaban hasta 80, era hasta 79. Que yo sepa, los reportes están mostrando que a diferencia de lo que es el protocolo de investigación, la gente que ya lo está usando en prospecto, en la cual el que hace la punta es Buenos Aires, después le sigue Corrientes, Tucumán todavía no ha subido información de este uso en las herramientas del Actives, que se llama, que es donde uno reporta, y pareciera que va aumentando el rango etario en el uso. Es decir, así como se ha ido invirtiendo y de moderado a severo y que ahora se prefiere en severo, pareciera que la tendencia es que no va a haber restricciones en cuanto a la edad en el uso del suero equino. Igualmente esto todavía no está definido, ¿no? Pero sí, como vos decías, el punto de corte fue 79 para el protocolo, pero estamos fuera del protocolo ahora. No sé Perfecto, si... por eso preguntar. Bien. Bien, voy a leer una pregunta del chat de la doctora Ana Stock. Dice, buenas noches, ¿cuántos pacientes en total reclutó el estudio en el país? Bueno, esto lo dijo recién María Peral. Y luego dice, todos los pacientes recibieron en forma concomitante corticoides, enoxaparina. ¿Pudieron observar algunos parámetros de inflamación de pacientes con mejor pronóstico con suero hiperinmune? Buenas noches. Bueno, con respecto a la cantidad de pacientes enrolados, en total en el país fueron 242, nosotros solamente podemos incluir 5 personas. Y con respecto a la medicación. Con respecto a la medicación concomitante, no se excluyó nada en cuanto al tratamiento habitual que recibe el paciente con COVID, que fue la enoxaparina, dexametasona y el antibiótico que fuese el adecuado según cómo evolucionaba la patología del paciente. O sea, no evitó poder administrarse ninguna droga en correlación al suero equino. Ni tampoco se la suspendió. De hecho, dentro de los criterios, lo único que se comportaba como criterio de exclusión era que el paciente haya recibido plasma de paciente convaleciente. La medicación concomitante no era un criterio de exclusión. Y había preguntado algo más, disculpe, ¿me puede repetir? No tenés apagado el micro. De los marcadores de severidad. Con respecto a los marcadores de severidad, lo que fue, bueno, PCR, dímero D, ferritina, sí fueron en descenso a medida, digamos, de la mejoría clínica del paciente. O sea, sí se vio evidencia bioquímica en cuanto a los valores. Sí fueron en descenso, al igual que, o sea, obviamente correlacionando clínicamente el paciente, y después se vio evidencia de que recibió el suero equino a diferencia de que recibió el placebo. Perfecto, chicas. Ya seguimos también con las preguntas del chat. Yo quiero hacerles varias preguntitas. Uno, chicas y chicos. Una es si cuándo fueron el periodo de enrolar en estos pacientes, si más allá de que ustedes cortaron por protocolo el seguimiento el día 28, si más adelante tienen algún dato de cómo están estos pacientes,
Y si en el caso, si ustedes pueden contar, si en el caso de que administran la primera dosis, ¿sí? Y el paciente mejora el cuadro clínico rápidamente, ¿qué hacen con la segunda? O caso contrario, si el paciente, como ya han contado, con ese paciente que había evolucionado mal, pero en otras circunstancias, ¿cómo era la indicación del protocolo? No sé si se me ha escuchado porque había... Bueno, en cuanto a la pregunta, que fue acerca si habíamos tenido contacto posterior a los 28 días con los pacientes, con 4 de ellos sí, porque los pacientes prácticamente nos tomaron como médicos de cabecera, entonces siguieron yendo al hospital por control o por otras consultas. El paciente 1, que es un paciente que si bien evoluciona favorablemente del COVID y obtiene el alta hospitalaria, tuvo un post-COVID bastante complicado, con un cuadro que yo lo mencioné anteriormente, de astenia muy marcada, estuvo con episodios febriles intermitentes, unas lesiones en piel que posteriormente al descubrirse que el paciente había recibido placebo se lo atribuye a la enfermedad en sí. Este paciente tuvo varias consultas posteriores y seguimiento por parte nuestra. Actualmente incluso está con un cuadro, digamos, depresivo, porque toda esta situación de astenia lo lleva a otras situaciones particulares personales, como por ejemplo un paciente que queda sin trabajo por esta situación. Los otros pacientes, los otros 3 pacientes con los que tuvimos contacto evolucionaron bastante bien. Acudieron a la consulta para realizarse tomografías de control, para ver si la neumonía finalmente había desaparecido, y todos absolutamente asintomáticos. Algunos sí requirieron de algún suplemento vitamínico por el tema de la astenia, que fue como el síntoma capital post-COVID, pero sin ningún síntoma grave. En cuanto a la segunda pregunta, que fue ¿cómo hacemos si el paciente evoluciona mal después de la primera administración? Que nos pasó a nosotros en los pacientes enrolados. En ese momento, como estábamos dentro del protocolo, se lo consultó con la monitora del estudio, quien decidió, por supuesto previo consentimiento de la familia y del paciente, aplicar una segunda dosis. Pero yo creo que esto queda muy a criterio médico. La indicación del tratamiento son las 2 dosis y siempre y cuando la mala evolución del paciente no esté relacionada con la administración del suero, es decir, que el paciente no haya hecho, por ejemplo, una reacción alérgica severa a la medicación, creo que es indicación de pasar la segunda dosis. Asimismo, disculpe, creo que también preguntó en cuanto a si solamente recibía una dosis o si sí o sí tienen que recibir las 2 dosis, preguntó eso, ¿no? Bueno, la verdad que nosotros, como el protocolo en sí se basaba que el tratamiento era la aplicación de 2 dosis de suero equino con un intervalo de 48 horas, no les sabríamos decir si con una sola dosis es suficiente. Pero la verdad que los pacientes que recibieron el suero equino, digamos, con las 2 dosis aplicativas, tuvieron buena evolución en cuanto a la experiencia que tuvimos nosotros. Sí, y en realidad también tener en cuenta que la indicación del tratamiento son las 2 dosis. Es equivalente a un paciente que está internado por una sepsis y que nosotros le indicamos un tratamiento con antibióticos, y no porque el paciente mejore a las 48 horas del antibiótico le vamos a suspender el esquema. Entonces creo que la indicación son las 2 dosis del tratamiento. Muy bien, chicas, excelente. Muchas gracias. Por ahí, doctora, ¿cómo le va? Soy Conrado Yapur. Quería hacer un comentario. Bueno, felicitarla a los residentes que se pusieron al hombro el estudio La verdad que para ser primer estudio que realizaban fue desafiante y muy importante, y la verdad que lo hicieron muy bien. Y me parece un poco, siguiendo el comentario de las dosis, los protocolos, esto de investigación en que es muy importante cumplir con todo, tanto con los criterios de inclusión, de exclusión de los pacientes, como cumplir con las indicaciones de tratamiento, salvo que haya un evento adverso serio relacionado claramente a la medicación.
Cuando es así, sí, se evalúa si es que se justifica o no seguir con el tratamiento, pero si no, si uno no cumple con el protocolo, bueno, hay que reportar y justificar cuáles fueron los motivos para no cumplir. Y me parece que en la evaluación y en el análisis posterior después de los resultados, lo ideal es que la mayoría de los pacientes haya recibido el mismo esquema de tratamiento, ya sea que le haya tocado placebo o la medicación. Así que bueno, pero nada, era un comentario y felicitarlo de nuevo a los chicos y a la institución. La verdad que también para nosotros fue importante de todo el apoyo de la dirección, el doctor Mario Raya, bueno, el doctor Luciardi, que justo tuvo un inconveniente y no pudo continuar con el estudio, pero todo el equipo, laboratorio, todos y también de salud pública también nos colaboraron con los test para tener todos los diagnósticos rápidos, que es lo que pedía el protocolo. Y me parece que acá lo más importante y que se vio con el plasma, primero con la publicación del Hospital Italiano en que no veían efecto en el plasma humano, y después con la publicación de Dr. Pollack, que cuanto antes se use esto me parece que es mejor. La publicación del grupo de Fernando Pollack muestra que antes de los 3 días tiene un efecto positivo, salió publicado en el New England, al igual que la del Hospital Italiano salió publicado en el New England antes, y parte del grupo del Hospital Italiano estaba involucrado en este protocolo, el doctor Waldo Belloso, y a medida que fueron pasando los pacientes, incluyéndose más pacientes, nos pedían que enrolemos con menos días de síntomas desde el inicio de los síntomas, y me parece que es algo importante el tiempo de la indicación. Me parece que estos tratamientos, cuanto antes se desencadene, cuanto más cerca estemos del inicio de los síntomas, me parece que tienen una mejor expectativa de respuesta. ¿Puedo hablar? No se escucha, Normita. Hola. Hola. Ahora sí, ahora sí. Le agradecía al doctor Conrado y antes de seguir con las preguntas del chat, les quería preguntar qué tipo de anticuerpos se dosaban según el protocolo y si es factible de que me respondan con qué metodología. En realidad, bueno, es una pregunta que no tenemos la respuesta. Todas estas pruebas, la mayoría de las pruebas bioquímicas que se han hecho, nosotros la tomábamos en el hospital, eso se congelaba y se derivaba a un laboratorio único en Buenos Aires que recibía la muestra de todos los pacientes. Y la verdad que poco han sido los resultados que hemos recibido después. Por lo tanto, no estamos al tanto de los métodos ni tampoco qué tipo de anticuerpos fue el que se dosó. O sea, el dosaje que solicitábamos era el dosaje de anticuerpos anti-SARS-CoV-2, pero específicamente para discriminar entre IgG e IgM no les sabíamos decir por lo que tomábamos la muestra y no sabemos qué resultado se obtuvo finalmente. Perfecto. Supongo que serían anticuerpos neutralizantes. Sí, eran anticuerpos neutralizantes, pero se lo evaluaba a nivel central. ¿Puedo hacer un aporte con respecto a los anticuerpos? Sí, sí. Bueno, justamente este suero hiperinmune es porque él lo presentó muy bien el doctor, que tiene una potencia de generar anticuerpos neutralizantes de 20.000 veces, con un título de 20.000, mucho mayor que el que genera el paciente después de que ha padecido la enfermedad. Estos anticuerpos son anti-RBD que son específicos para neutralizar la entrada del virus al receptor que está ligado a la ECA2, ¿no? Por donde entra. O sea que son realmente, como vos decías, Norma, son anticuerpos, vos pensarías, son anticuerpos neutralizantes. Por eso se llama, digamos, por eso es que le adquiere esta inmunidad pasiva al paciente extra con tanta potencia. Yo también quería decir, no sé si estoy hablando mucho, pero es bueno nombrar a Tucumán, porque Tucumán
está haciendo suero hiperinmune también, pero no de suero equino, y ahí Conrado está, sino a partir de la llama, porque la llama tiene una capacidad no de 20.000, sino de creo que 100.000 veces mayor de generar estos anticuerpos neutralizantes. Así que esperemos que progrese este hermoso proyecto que tenemos de suero hiperinmune de la llama. Yo no sé si se llama Lola o Lolo la llama que está ya en tratamiento, pero bueno, son anticuerpos anti-RBD que neutralizan la entrada del virus a la célula. ¿Sí? Perfecto, gracias María. Voy a leer una pregunta de la doctora Beatriz Gil. Primero lo felicita, dice muy clara la presentación y continúa. Según el comunicado de la SATI, entiendo que a 28 días no hubo diferencias significativas entre el suero equino hiperinmune y placebo. Sí, con respecto al comunicado de la SATI, bueno, a nosotros nos llegó un mail desde el laboratorio Inmunova, justamente justificando, porque bueno, la ANMAT en teoría ya había autorizado la dispensación, digamos, del fármaco, y la SATI, bueno, comunicó esto con respecto al suero equino, pero posteriormente desde el laboratorio se le solicitó a la SATI como que refute ese comunicado, porque bueno, iba a generar dentro de lo que es la población y la sociedad inseguridad y demás con respecto a la aplicación del suero equino, porque sí, realmente sí se demostró, o sea, sí se evidenció la potencia y la efectividad del suero equino en los pacientes con COVID. No sé si el doctor Conrado tiene alguna otra información como para aportar con respecto a este tema. No, por ahí un poco me parece que en donde se vio más evidenciado fue en las formas severas, en que el efecto fue mayor comparado con los pacientes que tenían presentaciones moderadas, con lo cual yo creo que me parece que en esto fue, hacia eso fue la aprobación. Creo que tomó el protocolo, la aprobación. El protocolo era moderado severo, por ahí un poco lo que comentaba Mari de las edades. El protocolo es hasta 79 años, con lo cual la aprobación siempre se rigen por lo que el protocolo presenta, pero me parece que en lo severo, en donde se vio el mayor efecto, y creo que el comentario de la Sociedad Argentina de Infectología fue justamente por eso, porque en los moderados como que faltaba un poco más de fuerza en los resultados. Creo que también el número de pacientes, si bien fue el cálculo que se hizo desde el laboratorio, me parece que el hecho de seguir sumando pacientes me parece que le va a dar otro espacio más adelante como para analizar y ver cómo sigue esto. Un poco lo que comentaba Mari en cuanto a la ANMAT, para ver la parte de seguridad, también uno puede seguir viendo la parte de eficacia posterior a esto. Muchas gracias, doctor. Ahí en el chat Sí. preguntan. Bueno, María, ¿querés decir algo más? Sí, te doy la palabra. Aportar un poco más, porque sí se han conseguido en la revisión final de estos 242 pacientes. Primero hace un protocolo muy estricto y se han ajustado muy bien al doble ciego y al placebo, ¿no? Eso hay que respetar y hay que realmente, como investigadora, eso está muy bien en cómo lo han manejado. Si bien es cierto que no han dado todos los resultados estadísticamente significativos, se ha visto disminuciones, en algunos puntos sí, ¿no? Por ejemplo, en la disminución de 2 puntos de la escala de la OMS, eso ha dado significativo. Que eso ha sido mejor en los pacientes severos, eso ha dado significativo. También no se han alcanzado los outcomes o los resultados propuestos para mortalidad, pero se ha visto
una tendencia de una disminución del 45%, y también en los otros indicadores que se pretendían en UTI, ingreso a UTI y en ARM. Pero la verdad rigurosa es que estos resultados, quizás por el N, como decía el doctor Cruzado, no han sido significativos, ¿sí? Ahí lo que en mi opinión tendríamos que seguir a la vez que registramos los eventos adversos, también estamos registrando la eficacia. Ahí tendríamos que hacer quizá un mix del protocolo con el uso ya en prospecto y ver que se puede aumentar el N y ver si podemos conseguir este buen perfil que se está teniendo. Yo creo que eso ha sido lo que ha impulsado a que bueno, se desarrolle como fármaco el COVID-FAP. ¿Sí? Es la primera vez que apoyo no significativo el efecto, ¿no? Nunca. Pero bueno, en este caso se da. Bien, acá están pidiendo la palabra, Dardo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. A los que no me conocen, soy Dardo Costa, jefe de laboratorio de salud pública. ¿Se me escucha? Sí, Dardo, perfecto. Buenísimo. Bueno, primero felicitar a todos por la exposición, porque la verdad que estuvo muy clara. Simplemente comentarles que el Laboratorio de Salud Pública desde diciembre ya está haciendo un ELISA in-house para la detección de RBD específicos. Primeramente está destinado, que es lo que estamos haciendo ahora, para la detección y reclutamiento de aquellos donantes de plasma, y bueno, obviamente que estamos abocados ahora también para ver cómo estamos evaluando el tema de la respuesta inmune de la vacuna, así que bueno, comentarles eso, nada más, que el laboratorio ya está en condiciones. Si bien la determinación hoy en día está indicada o estaría para algunas situaciones específicas, bueno, creemos que una vez que terminemos de evaluar el tema de la vacunación, ya va a poder estar para cualquiera que lo necesite. Perfecto, Dardo, muy buena noticia. Bien, la doctora Gil quiere hacer un comentario. Beatriz, adelante. Hola, sí, ¿se me escucha? Se me escucha. Bueno, sí, volver a felicitar al grupo de coinvestigadores. Es un orgullo que Tucumán pueda realizar estos protocolos tan prolijos. Coincido con el doctor Yapur y con la doctora Peral y los chicos que el protocolo es prolijo. A ver, uno se queda con ganas de un reclutamiento superior cuando el desenlace primario, digamos, el outcome primario, no se ha logrado con este número de reclutamiento. De todas formas, creo que mi comentario iba porque, bueno, la ANMAT aprueba este medicamento bajo condiciones especiales, con carácter condicional, durante un periodo de un año, con todos los requisitos y requerimientos que mencionó la doctora Peral en un inicio, cosa que me parece perfecto, solo que bueno que hubiera sido bueno por ahí hacer como una extensión de protocolo, porque el medicamento se comercializa, creo que caro, ¿no? Entonces uno piensa que si uno tiene que invertir 200.000 pesos en 2 aplicaciones del suero hiperinmune, ante esta falta de significancia, sobre todo en el moderado, sí, en los casos más severos, los outcomes secundarios han sido un poco más significativos, pero uno hubiera esperado que un medicamento argentino quizás podríamos o haberlo hecho un poquito menos caro, o quizás hacer después de estos resultados con esta primera randomización, hacer como una extensión para poder tener
resultados en un mayor número de pacientes y con mayor accesibilidad, todos, digamos, todos los pacientes que entren dentro de los criterios de inclusión. Seguro que es una medicación segura y que cuando uno está en tiempo de pandemia y ante tan escasos recursos con este tipo de pacientes, coincido con los chicos que es una alternativa y que nosotros disponemos fuera de tantas cosas que no tenemos para hacer. Así que, bueno, quería hacer ese comentario, que no quede que mi comentario va en negativo, sino que realmente pienso que tendríamos que haber tenido la posibilidad quizás de un reclutamiento mayor para resultados, aunque nos planteemos otros desenlaces secundarios o primarios y en pacientes más severos, respetando este criterio de exclusión de no estar en ARM, de no tener ingreso a UTI y estas situaciones. Así que bueno, gracias por la palabra, pero no quería que mi comentario quede como negativo a esta posibilidad terapéutica, sino como que deja gusto a que nos falta un poco más. Gracias, gracias. Y gracias, chicos, excelente el trabajo. Gracias a la doctora Peral y al doctor Yapur también, mis respetos. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Bien, acá la doctora Virginia Manzano, que es del equipo del Hospital Centro de Salud, también quiere hacer un comentario. Virginia, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan, verdad? Sí, adelante. Bueno, gracias chicos por el aporte, bastante fructífero, la verdad. Bueno, y contar más que nada la experiencia que estamos teniendo ahora, porque lo tenemos a disposición, justamente con un paciente que tenemos internado en el servicio. Bueno, yo soy coordinadora de uno de los servicios que ahora quedó actualmente en el hospital de Cuidados Críticos 2 de enfermedades emergentes, de la torre COVID. Que bueno, hemos ingresado durante el fin de semana un paciente de 38 años con una neumonía bilateral que entraría en la clasificación de moderado a severo. Se le hizo la primera dosis el día lunes, ahora está recibiendo su segunda dosis, así que bueno, es el principio de algo, porque como dice la doctora Beatriz, sí, este es un recurso finito, costoso, y que estaría bueno que sea más accesible para que podamos hacer la experiencia, ¿no? Y tener una población mucho mayor. Pero bueno, contar que lo estamos usando, los tenemos a disposición en estos momentos, y ya vamos a comentar cómo nos va, ¿no? Excelente, Virginia, muchas gracias por contar esto. Y yo quería hacer una pregunta que coincide con varias que han estado en el chat. Además de todas las felicitaciones, chicos, todos los felicitan porque la verdad que es importantísimo lo que ustedes han hecho y que lo han podido contar y demás acá. Hay varias preguntas de efectos adversos. En general se han observado y yo quería preguntarle específicamente, además de efectos adversos en general, si durante la infusión han tenido que tener alguna precaución particular, hay alguna alerta que tengan que dar como tips o como recomendación, de ahora en más ustedes que han tenido la oportunidad de vivir estos pacientes, y si más allá de la experiencia, si hay alguna recomendación específica desde el laboratorio durante la infusión o no, y de los efectos adversos, como dice en el chat, en general. Nosotros, en la experiencia nuestra durante el protocolo, la verdad que no hemos registrado ningún evento adverso relacionado con la infusión del medicamento. Hemos tenido la duda con el paciente 1, que posterior al alta presenta estas lesiones en piel y evoluciona con un cuadro febril intermitente, que después se lo desestimó por el tiempo de evolución que presentaba en relación a la administración del medicamento y que posteriormente descubrimos que había recibido placebo.
Y durante el periodo del protocolo, nosotros sí tomábamos la precaución como médicos de que la infusión sea una infusión vigilada por nosotros mismos, es decir, nosotros nos vestíamos y entrábamos al sector con el paciente y nos quedábamos los 50 minutos al lado del paciente mientras pasaba la infusión, para justamente monitorizar o controlar, y en nuestra corta experiencia no hemos notado, no hemos tenido en realidad con ningún paciente efectos ni leves ni graves relacionados con la administración del suero, ni siquiera locales. Otra cosa que me gustaría decir a mí es que también la experiencia con respecto al trabajo de investigación fue que se utilizaron bombas de infusión. Las bombas de infusión nos permitieron que la administración se realice en el tiempo que estaba estimado para que el protocolo pueda cumplir con todos los requisitos que presentaba desde el principio, y creo que la velocidad de infusión sí podría influir en la posibilidad de que el paciente presente alguna u otra reacción adversa. Entonces, desde la experiencia personal que hemos tenido nosotros, si tenemos que hacer una recomendación es que se utilice la bomba de infusión y que se vigile de manera presencial la infusión en sí, la presentación clínica de la infusión, porque es lo que nosotros realizamos en nuestro protocolo y lo que nos ha dado seguridad para poder estar haciendo ahora esta presentación. Gracias, chicos. Acá la doctora Mari Peral. ¿Me escuchan? Ahí está. Dice que hay una recomendación que de la infusión en pacientes hiperobesos de disminuir la velocidad de infusión a la mitad, de 120 mililitros hora. Sí, eso ha sido una adenda al protocolo que quizás la conozcamos por ese tema nada más, pero bueno, eso creo que va también en el uso ahora en prospecto del COVID-FAT, o sea, disminuir al paciente hiperobeso a la mitad. El doctor decía bien, lo que sí también sigue igual es la administración de 4 miligramos kilo, con los factores de corrección. Pero yo quisiera decirles algo, va a haber una capacitación, se han nombrado referentes en los hospitales, ahí está María Emilia, es uno de ellos, y yo les recomiendo que hagan este curso de capacitación. Si ustedes quieren, yo me puedo contactar para el uso, porque hay muchos, después del protocolo, como que han salido varias recomendaciones o tips, como dice la doctora que preguntaba sobre esto, sobre la aplicación, la velocidad de infusión, bueno, que están todas ahí en este curso de capacitación que lo vamos a coordinar con la licenciada Sánchez, y que bueno, vamos a poner nuestro esfuerzo también desde la dirección para que ustedes lo puedan sostener. Desde ya, lo que ya está colgado en página, la fórmula y la información y la fórmula del consentimiento informado, para que, bueno, ya vayan teniendo esa herramienta a mano. Y lo demás son detalles de cómo hacer los cálculos, ¿sí? Factores para multiplicar en cada dosis, qué conviene, si poner una caja de 6, una de 25, son muchos detalles técnicos que no vale la pena hablar ahora, pero sí, creo que está la licenciada Sánchez, ¿está por ahí? Que se comprometa, ella está Mari. muy... Sí, bueno, sí, y Mari, y puso acá en el chat, le leo. Te doy la palabra, vamos Susana. a tratar de coordinar para un videíto que lo hagamos acá de capacitación y vos lo puedas difundir si quieres con la gente de IDEA. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Atendiendo el Ateneo, muchas felicitaciones, la verdad que excelente la presentación, muchas gracias. Sin ningún inconveniente, al contrario, estoy a disposición con el departamento para que preparemos material, podemos hacer por un lado un vivo, armar una videoconferencia y después también podemos preparar un video específicamente con todos los detalles a través de un link y viralizarlo para que esté a disposición de todos los que quieran participar de este tema y quieran tener este conocimiento e información. Ya nos ponemos de acuerdo, doctora Peral, lo coordinamos. Excelente. Bueno, chicos, ya por la hora y para todos. ¿Qué tiempo
la mano levantada la doctora Ana Stock. ¿Es así? ¿Querés comentar algo, Ana? ¿O preguntar? No, un solo comentario nada más, porque si no me Sí. dicen que hablo mucho yo después en los Ay, mi Ateneos. vida. Pero hablas, pero Este, aportás mucho también, así que bienvenida. un solo aporte con respecto a lo que dijo Conrado, que le doy toda la razón. Siempre estamos llegando tarde con con el COVID en los pacientes severos, y tengamos en cuenta que este tipo de medicación es para disminuir la carga viral. No es para tratar la tormenta citoquímica. Cuando el paciente está en enfermedad severa o crítico, el paciente ya está muy avanzado, y si bien está demostrado que los pacientes severos o críticos persisten con cargas virales altas, a diferencia de los pacientes leves, por más de 10 días, por eso sería la utilidad de utilizar esto, pero tendremos que llegar un poco más temprano, cuando el paciente es leve, y poder tener algunos parámetros de gravedad, o que ese parámetro de prevención, de decir este paciente, según tenga este tipo de parámetros, por ejemplo, un paciente leve con una neumonía leve, que esté linfopénico, que esté con proteína C muy elevada, con una LDH, ferritina, dímero D elevado, decir, este paciente es el que probablemente evolucione a una patología severa. Entonces, en ese paciente, en forma temprana, poder diagnosticarlo y poder darle este tipo de tratamientos como plasma, como suero hiperinmune. Lo que a mí no me queda claro, que pasó en el plasma, que dándolo en pacientes severos, ¿qué pasará con el suero hiperinmune, con la formación de inmunos complejos que se vio dándole plasma a pacientes severos? No sé qué pasa en el suero hiperinmune, pero existe el riesgo en estos pacientes de que pueda provocar depósitos de inmunos complejos en el endotelio de la vasculatura pulmonar, y provocar una endotelitis o vasculitis y llevar una hemorragia alveolar. Muchas veces esa es la complicación de este tipo de tratamientos en el paciente severo. Así que, como dice Conrado, tendríamos que poder evaluar en el paciente leve, moderado, aquel paciente que tenga factor de riesgo para evolucionar a severidad. Y ese sería el candidato ideal para poder darle este tipo de tratamientos, que, como dijo Betty también, es muy costoso y no se podría dar a todo el mundo. Tendremos que seleccionar muy bien al paciente para darle el tratamiento. Eso nada más. Muchas gracias, chicos. La verdad que los felicito, y me alegro de que en la residencia ya podamos empezar a tener investigadores. Excelente. Muchas Así es. Acá en el chat, y ya para ir cerrando, hay felicitaciones de todos. Incluso han nombrado la doctora, creo que es la doctora Beatriz Gil, excelente la aclaración del tratamiento directamente observado, porque eso, hasta que tengamos experiencia, es como que da tranquilidad a todo el mundo. Y hablan también, han mencionado Liliana Rodríguez Cazorla, que ya se están dando las capacitaciones, lo corrobora Mari Peral y el Departamento de Capacitación, o sea que eso ya está funcionando. Por ahí se podrán dar otras herramientas, como han mencionado, pero ya está. Y pregunta acá Patricia, ¿cómo anotarse para la capacitación? No sé si Susana podés responder a esa pregunta. Sí, bueno, comentarles lo que comenta la doctora Rodríguez Cazorla respecto a que ya se están dando las capacitaciones, se refieren a las capacitaciones que está dando Laboratorio Inmunova, ¿sí? Desde Buenos Aires. Ellos ya tienen preparadas capacitaciones que se dan 2 veces a la semana y que están formando a los equipos que están predefinidos, ¿no es cierto?, en la provincia, en los distintos hospitales, para que trabajen con el suero equino. Que de ahí nosotros podemos bajar información. Eso sí es lo que se está dando, pero bueno, no está compartido ni viralizado para todos. Tendría que hacer 2 cosas. Por un lado, comunicarme con el laboratorio, no tengo ningún problema, para ver si podemos hacer una invitación mayor, o sea, si se puede unir mayor cantidad de personas a esas capacitaciones, y no hay ningún inconveniente. Si es así, compartimos para aquellos que estén interesados.
Y por otro lado, lo que preguntaban cuál es la capacitación y cómo anotarse, y a lo que se refería la doctora Peral, es a hacer algo local, ¿no es cierto? Preparar material local para, digamos, un poco comentar y poner en conocimiento de todos el protocolo, el uso, los criterios, bueno, todos estos aspectos que hacen al uso del suero. Así que bueno, vamos a estar viendo, analizando las dos posibilidades y por supuesto lo vamos a mantener en conocimiento al tanto. Gracias. Gracias, Susana, por la aclaración. Bueno, ya con esto damos por cerrado este Ateneo. Felicitaciones de nuevo, muchísimas. El doctor Medina Ruiz les manda felicitaciones, me lo aclaró personalmente, está unido a la presentación. Y decirles a todos que, bueno, agradecerles a los participantes que se han unido, que han brindado su tiempo, sus aportes, su tiempo para escuchar y sus aportes, sus preguntas, sus comentarios que todo enriquecen, y decirles que el próximo Ateneo está planificado para el día 10 de marzo, miércoles a las 20 horas, y va a estar a cargo del Hospital Padilla. Y los invitamos a que sigan acompañándonos y a difundirlo entre sus compañeros, sus colegas, y decirles que después quedan también subidos al canal de YouTube del Departamento de Capacitación para volverlos a ver o para compartirlos. Les agradecemos nuevamente y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Por la atención. Gracias. Felicitaciones, chicos. Adiós, buenas noches. Felicitaciones. También.